Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Estamos contentos de que estemos juntos para dar lugar en nuestro corazón a la palabra viva, la palabra de Dios para tu vida. Dios, damos gracias por tu amor y también, Señor, damos gracias porque a través de estos medios podemos llegar, Señor, a compartir tu palabra. Señor, que esta palabra sea de bendición para todos quienes escuchan y ven, Señor, este video. Padre, también pedimos que podamos comprender el cambio que se generó, Señor, a las preguntas, Señor, que fueron respondidas en aquel tiempo, que demostraron, Señor, tus atributos. Que aquellos, Señor, que no te conocen puedan conocerte y puedan ser convencidos, Señor, de lo que tú eres. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sin pregunta no hay respuesta. Desde tiempos antiguos, las personas siempre hemos querido tener esa contestación a nuestras interrogantes y sobre todo el porqué de tales cosas. Como cuando los niños llegan a esa edad en donde todo cuestionan. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar las respuestas que demuestran atributos divinos de Cristo. Tema que abordaremos en este día. Respuestas que demuestran atributos divinos de Cristo. Con base bíblica en Lucas 20, del 1 al 44. Permíteme leer lo siguiente. Jesucristo, el soberano Señor de señores, transita esa milla que le llevaría al final. La redención del mortal está en los albores, pues será el fin de su ministerio terrenal. Martes de controversias, reprimendas y sermones. Parábolas, auditorios y grandes acontecimientos donde surgen hombres crueles y sin convicciones, rebeldes, engreídos y faltos de sentimientos. Algunos de los suyos dudaron de su autoridad. Otros se afianzaron en su fe con más fuerza. Así se logra tener verdadera autenticidad o se llega a caer en la más ruin y cruel vileza. Se hace una de las más crueles transacciones, vender al santo, al maestro, al amigo verdadero. Eran hombres malos y obraban sin vacilación. Buscaban al maestro para llevarlo al matadero, venderle por una insignificante y mísera moneda, por un miserable precio que tiene parangón. Ponerle precio a Jesús no importa cuál fuera. Lo que eso demuestra es que no se tiene corazón. Hoy se habla de la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes. Jesucristo también enseñó. Cada parábola tiene su propio argumento, pues grandes enseñanzas Cristo así nos dejó. Martes, agobiante de gran cansancio y agitaciones, donde el maestro soportó todo con gran paciencia. Martes de parábolas, acontecimientos y sermones. Con justa razón le llaman martes de controversia. Esto es un escrito del reverendo Arturo Reyes. Lucas nos deja a la luz verdades que Jesús otorga en respuesta a las preguntas de las personas que quisieron enfrentarlo. Hoy veremos lo dicho por Jesús días antes del camino a la cruz. La primera es una respuesta que muestra su autoridad. Una respuesta que muestra su autoridad según los versículos del 1 al 8. Jesús estaba en el templo, estaba enseñando al pueblo cuando se acercaron los sacerdotes, los ancianos y los jefes de sacerdotes en el versículo 1. Y se enfrentan a él con una pregunta, lo vemos en el versículo 2. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Autoridad viene de la palabra en griego exousia, que denota libertad de acción, derecho a actuar. Usado acerca de Dios es absoluto, carente de restricciones. En uno de estos días conversábamos mi esposo y yo acerca
de la gran autoridad de Jesús por su forma de contestar a aquellos que lo hacían innoblemente. Porque sé que ha escuchado que una pregunta nunca se contesta con otra. Sin embargo, en los versículos 3 y 4, Jesús responde con una pregunta, diciendo, ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? En ese momento, ellos se detienen a contestar porque saben el riesgo de hacerlo, según los versículos del 5 al 6. Pero en los versículos siguientes, en el 7 y el 8, Jesús responde con su autoridad, la que le fue otorgada. Qué maravilloso es ver a Jesús con esa autoridad que el Padre le dio. La segunda respuesta es una que muestra su sabiduría, una respuesta que muestra su sabiduría. Vamos a estar viendo los versículos del 19 al 39. Si puede ahí en casa, puede seguirlo con nosotros en su Biblia. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando una oportunidad de capturarlo. Lo podemos ver en los versículos del 19 y 20. Porque ellos se enojaron mucho por la indirecta, tan directa, de la parábola de la viña. ¿Sí? La encontramos en los versículos del 9 al 18. Jesús muestra al dueño de una viña que la alquila y al llegar el tiempo de la cosecha, manda a su sirviente para pedir lo que le correspondía. Pero, ¿qué hicieron los alquiladores? Mataron al siervo y a cada uno de sus sirvientes que él fue mandando hasta que no tuvo a quien enviar más que a su hijo propio, que de la misma manera y sin respeto lo mataron. Es fácil identificar a los personajes en esta parábola. El dueño de la viña es Dios, la viña es Israel. Los labradores son los líderes religiosos. Los enviados del dueño son los profetas y sacerdotes que Dios envió a Israel a denunciar sus pecados. El Hijo es el Mesías, Jesús, y los otros son los gentiles. La parábola de Jesús respondió de forma indirecta a la pregunta de los líderes religiosos acerca de su autoridad, que está ligado a la pregunta antes vista y la respuesta que dio Jesús. Daba luz a su sabiduría, pues hizo ver que conocía el plan que tenían, que era matarlo, era exterminarlo. Pasamos al versículo 21. Estos espías pretendieron ser hombres sinceros al adular a Jesús. Antes de plantearle la pregunta, esta pregunta engañosa, lo tomaron por sorpresa, pero Jesús sabía ya lo que tramaban y se mantuvo al margen de esta trampa. Cuidémonos de la adulación. Con la ayuda de Dios podemos detectar y mantenernos alejados de la trampa que a menudo nos sigue. En el versículo 22 encontramos la pregunta que dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta comprometedora. Los judíos estaban muy furiosos por tener que pagar impuestos a Roma. De esta manera sostenían a un gobierno pagano y no solamente eso, sino también a sus dioses. Odiaban el sistema de donde permitía que los cobradores de impuestos pidieran muchísimo dinero y así se quedaran con el excedente. Si Jesús decía que debían de pagar los impuestos, lo podrían llamar por traidor a su nación y a su religión. En cambio, si decía que no, informarían a Roma que era un rebelde. Los inquisidores de Jesús pensaron que esta vez lo habían atrapado, pero se equivocaron. En el versículo 20 al 26, Jesús aprovechó el intento de sus enemigos al querer atraparlo y les dio una lección poderosa. Los seguidores de Dios tenemos obligaciones legítimas hacia Él y los gobernantes. Pero lo más importante es mantener invariables nuestras prioridades. Cuando ambas autoridades están en conflicto, nuestra obligación siempre será hacia Dios.
y siempre estará antes que nuestra obligación a las autoridades. Entonces lo enfrentan de nuevo. Vemos una nueva confrontación en el versículo 37 al 38 para probar su conocimiento. Los saduceos eran un grupo de líderes conservadores. Honraban solamente el Pentateuco como las Escrituras, que son de Génesis hasta Deuteronomio. Además, no creían en la resurrección de los muertos porque no encontraban mención de esto en el Pentateuco. Los saduceos decidieron atrapar a Jesús, así que le plantearon una pregunta que siempre dejaba perplejos a los fariseos. Después de contestar lo relacionado con lo del matrimonio, lo podemos observar en estos versículos que ya mencioné, Jesús respondió la pregunta central acerca de la resurrección. Basó su respuesta en los escritos de Moisés, una autoridad que respetaban, quien afirmó creer en la resurrección. Los saduceos vinieron a Jesús con una pregunta capciosa. Como no creían en la resurrección, querían que dijera algo refutable. Jesús no obvió ni menospreció sus preguntas. Al contrario, las contestó y fue aún más allá, al verdadero asunto. Cuando la gente le haga preguntas comprometedoras sobre Dios, que algunas de ellas ya las hemos escuchado, como ¿cómo un Dios amoroso permite que la gente se muera de hambre? O si Dios sabe lo que voy a hacer, ¿tengo libertad para escoger? Siga el ejemplo de Jesús, sigamos el ejemplo de Jesús. Primero debemos de contestar la pregunta haciendo uso de lo mejor de nuestra capacidad. Luego descubramos el verdadero problema. Por ejemplo, un dolor o una tragedia personal o dificultad para tomar decisiones. Muchas veces la pregunta se plantea a manera de prueba, no para comprobar su capacidad en responder preguntas difíciles, sino de su disposición para oír y prestar atención. Pero déjeme decirle que estas preguntas y en estos versículos, ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Lo podemos observar en versículos 26, 39 al 40. No lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. La tercera es una respuesta que muestra su identidad. Una respuesta que muestra su identidad, basadas en los versículos del 41 al 44. Los fariseos y saduceos hicieron sus preguntas. Ahora Jesús cambia las posiciones y él hace preguntas que van directo al meollo del asunto. ¿Qué pensaban acerca de la identidad del Mesías? Los fariseos sabían que el Mesías sería descendiente de David, pero no comprendieron que las escrituras también decían que sería más que un descendiente humano, sería Dios encarnado. Jesús se refirió al Salmo 110, versículo 1, para mostrarles que David mismo reconoció que Jesús sería Dios y hombre. Los fariseos solo esperaban un legislador humano que restaurara la grandeza de Israel como los días de David y de Salomón. En esta última semana que vivía Cristo como hombre, en este día, martes, se enfrentó a una controversia, a debates, a preguntas, un día un poco caótico, debido a que los principales sacerdotes querían hacerlo caer. Pero Jesús respondió de manera que a esas respuestas trajeron luz, su autoridad, su sabiduría y su identidad. Es importante que nosotros, como seguidores, reconozcamos que Jesucristo es el único, es el poderoso,
Es Él quien ejerce la autoridad en nuestra vida. Su sabiduría es inigualable, excelente. Vengamos a Él con una actitud correcta. Él conoce cada necesidad, Él conoce cada duda y es necesario venir a sus pies y hacer nuestras peticiones con humildad. También es necesario que aceptemos que Él es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel y que por su gracia nos ha salvado, nos ha alcanzado. Quizá su relación con Él sea muy cotidiana, quizá ordinaria y no extraordinaria. Quizá oraciones repetitivas, quizá esas oraciones de 5 minutos que pensamos que eso es lo que basta nada más. Es nuestra decisión continuar así o aprovechar la oportunidad de comprometernos con Él, conocerlo cada día más y aún más para llegar a ser como Él. Hoy nuestra tarea es orar por aquellas personas que no conocen de Cristo y también hablarles de su autoridad, de su sabiduría y su identidad. Oremos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Sabemos que tú en tu humanidad también tuviste, Jesús, un día quizá fuera de lo normal, un día en el cual pusieron a prueba muchas cosas, Señor, pero tú nos enseñaste tu autoridad, tu sabiduría, tu identidad, Señor, a través de preguntas. Gracias, Señor, por esas respuestas. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida hoy y cada día, Señor. Gracias por todas aquellas personas que están viendo, Señor, este video. Que tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas, trabajando en sus corazones y en sus mentes, Señor. Gracias por enseñarnos cada día de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir, a poder ser como tú lo deseas, Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Amén.